Otra de las claves para valorar el estado físico es, como adelantaba anteriormente, valorar el estado de recuperación. ¿Mm? Y para valorar el estado de recuperación, ante la ausencia de valoraciones bioquímicas como el lactato, la CK, el cortisol, que están al alcance pues, únicamente de los clubes de la élite, evidentemente, todos los demás que estamos trabajando en un escalafón inferior, no profesional, debemos tender a una valoración del estado físico y de recuperación a través de escalas subjetivas como escalas de wellness. La valoración de la frecuencia cardíaca, que incorporo como segundo elemento, es algo muy interesante, con bastante evidencia científica, pero bueno, quizás es algo también complicado en según qué contextos. Es cierto que cada vez con mayor asiduidad aparecen aplicaciones, aparecen otro tipo de instrumentos que nos facilitan mucho la tarea y sobre todo la democratizan la valoración del estado físico, en este caso la valoración del estado de recuperación. Pero podemos decirnos que lo más habitual en los equipos no profesionales o incluso en algunos profesionales es la valoración del estado físico de recuperación a partir de la escala de wellness. En esta escala de wellness, nosotros inicialmente empezamos a trabajar exclusivamente con una escala de 0 a 10 con un ítem sobre recuperación general. Es una escala elaborada por Loren en el año 2011 y cuyo estudio primario hablaba de una recuperación post 24 horas de partido. La validó y bueno, empezamos a utilizarlo en ese sentido. Posteriormente hemos incorporado también ítems sobre las agujetas o dolor muscular de aparición tardía, tanto el nivel de dolor como la localización, el sueño y el estrés. Y lo que hacemos es ponderar cada uno de estos ítems. Otorgamos un 20% tanto a las DOMs como al sueño como al estrés y un 40% al estado de recuperación general, porque consideramos bueno, que engloba a todos los demás y hay que darle un peso mayor. La escala es de 0 a 10 para todos, siendo 0 el mejor valor, ya sea ningún dolor, sueño completamente reparador, no estoy absolutamente nada estresado o estresada y perfectamente recuperado o recuperada, y el 10 el peor valor, el dolor extremo, el no he dormido nada, etc. Pasamos a la gestión de las cargas de trabajo. Por un lado, la carga externa. Aunque no es una herramienta que esté a disposición de todos, hay dispositivos ya a un precio bastante razonable y que democratizan la cuantificación de la carga mecánica o de la carga del perfil de actividad, la carga externa en este caso, a partir de GPS. Si tenemos la suerte de estar en un contexto más cercano a la élite y tenemos la posibilidad de utilizar sistemas de posicionamiento local, pues evidentemente son mucho más precisos en la cuantificación de los movimientos que un GPS que encima pues sea low cost. Pero bueno, en este caso, incluso con un GPS low cost tenemos ya métricas muy interesantes y que nos pueden ayudar a cuantificar la carga externa. En primer lugar, siguiendo la propuesta de Campos Vázquez, es necesario conocer cuáles son los promedios de partido de las variables que nosotros consideremos como más interesantes. Después, cuantificar los valores que se producen en entrenamientos de esas mismas variables y analizar de forma individual. Se podría realizar una ratio carga aguda crónica de cada una de ellas, comparar los resultados de la semana en cuestión con los resultados de la última semana. Bueno, se podrían hacer diferentes métodos para gestionar las cargas de trabajo. En este caso, nosotros hemos elegido, son con los que llevo trabajando desde hace tiempo, la distancia total, la distancia de alta intensidad, la distancia sprint y el número de aceleraciones y deceleraciones de alta intensidad, es decir, aquellas que son superiores a los 3 metros por segundo al cuadrado, como indicadores de carga externa relacionados con el volumen. La intensidad la valoro a partir de los metros por minuto, la distancia de alta intensidad por minuto, la distancia sprint por minuto y la máxima velocidad alcanzada. De esta forma, bueno, evidentemente en los dispositivos low cost no se pueden individualizar los umbrales de intensidad ni de velocidad, por lo tanto aquí lo que aparece de más del 70% de la velocidad máxima para identificar a la carrera de alta intensidad o más del 90% de la máxima para identificar el sprint, pues sería más complicado con dispositivos low cost, evidentemente, que tienen umbrales preestablecidos. Como iba diciendo, es importante conocer cuáles son los valores medios de partido. En este caso vemos que de forma media este jugador o jugadora recorre 10 kilómetros y medio por partido, de los cuales 572 metros suelen ser alta intensidad, 289 sprint, 17,23 aceleraciones y deceleraciones. Bueno, esto es su media de partido y
encima tenemos cada uno de los días de entrenamiento. El +1, el -4, el -3, -2 y -1. La propuesta de Campos Vázquez lo que hace es relacionar el montante o la carga obtenida en cada uno de los días de entrenamiento en función de la media de los partidos. Una carga porcentual de un 30% de lo que se hace en partido nos saldría aproximadamente para la distancia total recorrida el match day +1, ¿de acuerdo? Un 37 en este caso para ser más exactos. Un 48% que ya sería un umbral más medio de carga nos daría el match day -4, alrededor de un 69% en este caso, en el caso de el día de duración o de resistencia en el match day -3. Y así sucesivamente con todas las variables y en cada uno de los entrenamientos. Esto nos da a nivel visual una idea de si el entrenamiento ha sido un entrenamiento de sobrecarga, de mantenimiento o de recuperación, y es una forma de gestionar las cargas que, relacionándola con otro tipo de metodologías, como hemos hablado, aguda crónica, la carga aguda crónica, o la comparación semana a semana, pues nos dan una información interesante a la hora de tomar decisiones, que es donde queremos acabar. Una vez que ya hemos desarrollado la carga externa, vamos a centrarnos en la carga interna. En este caso, nosotros la trabajamos a partir de la sesión RPE, de la metodología sesión RPE. Se basa en la multiplicación de el valor de la escala de esfuerzo percibido, que se recoge aproximadamente 30 minutos después de cada uno de los entrenamientos o partidos, y se multiplica por la duración del partido o entrenamiento, el tiempo efectivo. Esto nos da unas unidades de carga o unidades arbitrarias. Por centrarnos en un ejemplo más concreto, podemos ver cómo en el match day -4 el esfuerzo percibido fue de 7,5 y la duración de la sesión de 88 minutos. El producto de estos dos elementos nos da como resultado 660 unidades arbitrarias. Más allá de este dato, que ya nos podría dar cierta información sobre el tipo de sesión que hemos hecho, tanto en cuanto a duración como en cuanto a intensidad, nos parece interesante, por lo que acabamos de comentar, de ese potencial lesivo que puede tener el realizar cosas a las que el deportista no está acostumbrado, nos parece interesante compararlo con las últimas semanas. Para ello utilizamos la metodología carga aguda crónica de Tim Gabbett, utilizando una ventana temporal de 7 días para la carga aguda y una ventana de 21 para la carga crónica, no incorporando los 7 días de la aguda dentro de la crónica. Y posteriormente también una comparación semana a semana de los últimos 7 con respecto a del 8 al 14 que nos precede. Es una metodología ampliamente utilizada, creo que no os estoy descubriendo aquí América precisamente, muchos de los equipos de cierto nivel la trabajan. También quizá conozcáis que han emergido voces discrepantes como la de Impellitzeri en los últimos años, sobre todo relacionadas con el potencial predictivo que puede tener este tipo de metodología en relación con las lesiones. Gabbett y otros autores, no de forma directa, pero tampoco han sido demasiado claros a la hora de desmentirlo, afirmaban que existía un sweet spot o un umbral de carga protectora. Este umbral en la ratio carga aguda crónica se situaría entre el 0,8 y el 1,4, el 1,3 o el 1,4 dependiendo de la metodología para realizar la relación entre la aguda y la crónica. Pero entre este 0,8 y 1,3, 1,4 parecía que se situaba una zona de mucha protección a nivel lesional. Esto parece que la literatura científica no lo avala del todo. ¿Sí? No tenemos estudios con el suficiente potencial, el suficiente peso como para afirmar tal cosa. Lo que sí sabemos es que parece que es importante cuidar de que no se produzcan saltos bruscos en la carga, al alza principalmente, es decir, no irnos por encima del 1,4, 1,5 en la ratio carga aguda crónica de forma recurrente, o no sobrepasar demasiado ese 10-15% entre una semana en la comparación semana a semana. Esto parece que sí que tiene un cierto potencial predictivo y es uno de los indicadores que nosotros utilizamos para tomar decisiones